se me fue, no sé. Bien, ahora empezamos a grabar, sí. Eh, Andrea, puse el nombre escrito en el chat sí, de ya lo vi. Mastaba. Sí, Ah, Mastaba, exacto. Gracias, Graciela. Bien, hoy vamos a ver alguna foto. Mirá el gato dónde está, se Yo acostó no a sé, debe dormir. ser, ¿qué tal? sí, Quiere estar en la clase también. tranquila. Qué divino, míralo. Es gata, los egipcios adoraban a los gatos. Sí, Es la chica, bueno, voy a enderezar esto de nuevo. Tranquila. Sí, ahora está tranquila. Ahora Bien, Gabriel, gracias por la pregunta, porque no está bueno quedarse con consultas y dejarlas pasar, porque si no después uno se olvida. Las mastabas en realidad es cuando las tumbas comunes y corrientes, que eran solamente huecos en el suelo, no las consideramos mastabas porque eran solamente tumbas. La mastaba se considera cuando en la superficie de la arena ellos comienzan a construir una superestructura, se le llama así. ¿Tá? La mastaba consta de dos partes, igual que las pirámides. Las pirámides también constan de dos partes. Una parte por debajo del suelo, que se llama subestructura, y una parte por encima del suelo, que se llama superestructura. En el caso de las mastabas más antiguas, estamos hablando de la prehistoria egipcia, o sea, estamos hablando de los años 3000 largos, o sea, 3700 años, que es cuando hay rastros de estas primeras tumbas. La estructura superior, o sea, la superestructura, estaba hecha de materiales perecederos, o sea, madera. ¿Tá? La madera, que es sumamente costosa en Egipto porque hay muy poca, estaba reservada para las personas más importantes. O sea que ya estamos hablando de una diferenciación social gracias al estudio de las tumbas. Por lo tanto, esas personas que habían sido enterradas en esas tumbas que se les había hecho por encima una estructura con troncos de madera y alguna otra cosa que no sabemos, evidencian que eran más importantes en la sociedad de la época. ¿Cómo se sabe que había troncos enterrados que hacían como una especie de toldo, por decirlo así? Porque se han encontrado restos de troncos en la parte superior de estas tumbas. ¿No? O sea, se han encontrado restos de madera. Por eso se cree que esas maderas, esos troncos, ¿tá? Porque además se han encontrado los pozos donde estaban los troncos enterrados, formaban parte de esta estructura superior. Con el correr de los miles de años, de los cientos de años, esto fue evolucionando hasta que la parte superior terminó siendo hecha con ladrillos de adobe, o sea, de barro. ¿Tá? Esas estructuras hechas con ladrillos de barro tampoco ha quedado mucho en pie porque estamos hablando de estructuras de 5000 años de antigüedad. Sin embargo, han quedado algunos restos, ¿tá? Que evidencian desde el punto de vista arqueológico que la tendencia siguió siendo de una parte inferior cada vez más compleja, o sea, pasó de ser de una cámara a tener dos cámaras y de dos pasaron a tener muchas más. Se encontraron en la época prehistórica egipcia tumbas de hasta 12 cámaras, o sea, era una parte para el enterramiento del cuerpo y otras partes para el enterramiento del ajuar funerario. O sea que fíjense en desde cuántos años en el pasado los egipcios comenzaron a tener esas costumbres de enterrar a sus muertos con ajuar funerario suficientemente grande como para llenar, en ciertos casos, 10 cámaras de una tumba. ¿Tá? Eh, Fueran chicas o grandes, no importa, tenían ya esa costumbre en la prehistoria de su civilización, ¿verdad? Antes de que comience la escritura. Con el correr del tiempo, la parte superior se fue complejizando cada vez más hasta llegar a ser con partes, o sea, eh, con cuartos, o sea, con estructuras en la parte superior y en la parte inferior, con cámaras, ¿verdad? Cámaras donde había escultura, había
una parte dedicadas al difunto, había todas partes simbólicas donde se simbolizaba el inframundo, por decirlo así. Jeroglíficos, pinturas, murales, todo lo que los egipcios después hicieron durante muchísimos siglos, lo comenzaron a hacer en las mastabas. ¿Tá? Pero esto es con el correr de los siglos, no en un inicio, fue toda como una evolución de la mastaba propiamente dicha. ¿Está claro esto? Sí. Sí, está. Sí. Se han encontrado muchas mastabas del reino antiguo en la necrópolis cercana a la ciudad de Memphis, en Saqqara, en la necrópolis de Giza, mastabas un poco más modernas, entre comillas. ¿Por qué digo modernas? Porque no son de las primeras dinastías, ya son de las dinastías que conformaron el reino antiguo. Igualmente tienen unas 4.500 años de antigüedad, pero ya se puede, son mastabas a los que se pueden ingresar en ciertas oportunidades. Hay filmaciones del interior donde está toda una simbología muy interesante sobre las creencias en el más allá que tenían los egipcios. Bien. Vamos a ver entonces la línea de tiempo, que yo hice una nueva porque nunca estoy conforme con las que veo en internet. Así que, primero que nada, quería mostrarles algo, que no se los mostré la clase pasada. Voy un poquito para atrás, pero no, estamos en la misma época del repaso, digamos. Les había mostrado esta diapositiva y les había dicho que en la época conocida como protodinástico, ¿tá? Que abarca una sola dinastía, que es la dinastía Cero, que estamos hablando del momento anterior al desarrollo de la escritura. Los egipcios ya habían desarrollado un sistema de protoescritura, o sea, la escritura anterior a la propiamente dicha, se llama protoescritura, que eran en estas tablillas de etiquetas de marfil. ¿Tá? Y también les había contado que se había encontrado dentro de estos primeros jeroglíficos, por llamarlo de alguna forma, un primer título real, real de los reyes, o sea, título real, asociado al dios Horus, que es este dibujo que vemos acá. ¿Tá? Que los egiptólogos llamaron a este rey doble halcón, porque tiene un halcón dibujado a cada lado de este otro diseño. ¿Tá? Es un título que hace referencia a los reyes asociados al dios halcón. Bien, para que vean algunos objetos de esta época que corresponden a esta dinastía cero, entre comillas, que no es una dinastía real como tal, o sea, fueron simplemente un conjunto de gobernantes que gobernaron Egipto antes de la época histórica, o sea, antes del desarrollo de la escritura. ¿Tá? Para que vean que en una época tan tardía, o sea, hace tantísimos años en el pasado, ellos ya tenían una exquisita forma de representar su arte, sobre todo en piedra. Yo tenía unas muy pocas fotos para que ustedes vean nada más, porque si no, hay mucho para ver, pero bueno, en el repaso no da lugar a esta pieza, que es un pato, eh, hecho obviamente en piedra. Ellos utilizaban la piedra de forma que siempre le sacaban la veta, los colores más bonitos, y los ojos tenían incrustaciones, en este caso de concha marina. ¿Ah? Es una vasija de la roca, se llama serpentina. La foto no sé si es el color real de la pieza, pero esta roca puede ser verde con vetas beige o marrón con vetas beige. ¿Ah? Es Después, el color original, este es el Andrea. color original, marrón, ¿verdad? Está. Acá Ujú. vemos un plato, que es como una especie de fuente en realidad, de lutita verde, es otra roca que es muy común en Egipto, de color verde oscuro, que también es de esta época, les recuerdo, estamos hablando de unos 5.000 años en el pasado. ¿Tá? En forma de ganso. ¿Tá? Acá vemos las patitas del animal y vemos la cabeza del animal adosada al costado de la fuente. Para que ustedes vean en detalle
el detalle de la cabeza del ganso y del pico que está como en relieve, digamos, en el costado de este plato. ¿Tá? Es simplemente una muestra de la orfebrería egipcia de esta época. Y después lo que vemos acá es el envoltorio de una momia. ¿Ah? Para el compañero que me hizo recordar lo que yo les había dicho, de que las momias en un primera instancia se habían empezado a envolver en esterilla. Bueno, en esta momia quedó restos de esta esterilla. Inclusive acá, si ustedes ven este mechón, ¿ah? Este mechón no es del pelo del difunto, sino que esto también evidencia que esta persona no era cualquier persona, sino que seguramente sería de las partes más altas de la sociedad. En realidad lo que se hacía era, se envolvía al muerto con pieles de oveja o de cabra, y esa que vemos ahí es el resto de esta piel, ¿tá? O sea, primero se envolvía con pieles y después se envolvía con esterillas. La momificación era de casualidad, simplemente por el ambiente seco del desierto. La momificación como tal se desarrolla más adelante. Pero ustedes ven el tratamiento que le daban a los muertos ya en esta época. O sea, no era que los enterraran directamente en la arena, sino que tenía toda una envoltura especial. Los linos se usaron mucho después, ¿ah? Y no era la misma calidad de lino para una persona común que para una persona de la nobleza. El lino usado para una persona de la nobleza era mucho más puro. Con eso están hechas las vendas con que se envolvían a los faraones, por ejemplo. ¿Tá? Bien, esto ya lo vimos. ¿Ah? Esto ya lo vimos. Este es el periodo histórico en el que comienzan a aparecer o sea, las obras de arte son también hechas en piedra, como las dos que vimos, pero las momias o los difuntos se comienzan a enterrar cada vez con más cuidado y se empiezan a utilizar en esta época, que se conoce como la época tinita, ya se empiezan a aparecer envolturas en lino. Bien, esta es una tumba de esta época. ¿Tá? Es para que ustedes se hagan idea del tamaño de las tumbas de los reyes. Esta es una mastaba, ¿tá? Lo que pasa es que no le conocemos la parte superior, lo que vemos es la parte inferior de la mastaba, que es lo que está hecho con ladrillos de adobe. Miren el tamaño enorme de esta estructura. Acá vemos a las personas cuando este lugar se podía visitar y el tamaño de la tumba. Tiene más de 150 metros de largo y como 90 metros de ancho. Y estas es las partes que yo les decía que estaba constituida la parte inferior. ¿Se dan cuenta? La Las comple- cámaras son. las cámaras, ahí está. Ah, La complejidad de esta. Esta tumba perteneció al último faraón de la dinastía número 2, que significa que ya estaba culminando el periodo tinita, que se llama así porque la capital estaba en la ciudad de Tinis, una ciudad desaparecida, ¿tá? Y este lugar que vemos en la fotografía, el paisaje de este lugar, corresponde a la famosa necrópolis de Abidos, ¿tá? Que es donde se enterraron a los primeros reyes. Antes de la unificación, Andrea, una pregunta. sí, Beatriz, decime. Eh, ¿Todo eso iba tapado de la esterilla y después la madera? Ahí va, muy buena pregunta. Esta estructura, primero la tapaban con una esterilla, encima le colocaban madera. Por último lo tapaban con arena y arriba de todo eso le hacían una estructura tipo mastaba, o sea, mastaba significa banco en árabe, una estructura alargada que cubría toda la tumba, hecha con ladrillos también, que tenía un simbolismo, ¿tá? Era toda una estructura simbólica porque esto estaba todo enterrado, o sea, ¿qué pasaba con la parte superior? ¿Para qué la querían los egipcios, la parte superior? Para poder rendirle culto al muerto, ¿tá? O sea, era ahí donde se dejaban las ofrendas, ¿tá? Posteriores, las ofrendas, que eran ofrendas, no llevaban flores, no había flores como para dejar. Las ofrendas eran en comida
y en bebida, ¿tá? Porque se creía que el alma del difunto, en algunas Se iba. oportunidades, podía pasar del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Entonces se alimentaba, entre comillas, de esas ofrendas, pero no que se alimentara de la ofrenda en sí, se alimentaba del alma de las ofrendas, por decirlo de alguna forma. A ver, esto es Ujú. complicado y quiero que presten atención, sobre todo los compañeros que ingresaron hace poco. Los egipcios tenían unas creencias sobre la parte inmortal del hombre bastante más compleja que nosotros. Voy a dejar de compartir pantalla así los veo. O sea, ellos creían que el hombre estaba compuesto por varias partes. La visual, ¿verdad? La que vemos, o sea, el cuerpo, y la invisible. Las invisibles no eran solamente una, eran varias, ¿tá? Eran 5 partes. De esas 5 partes, ellos tenían dos que eran más importantes que las otras, que estaban representadas en estas mastabas, o sea, en las partes superiores de las tumbas. Representaban cómo, representadas en pinturas o en esculturas del fallecido. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que esa pintura, esa escultura, albergaba una parte del alma del difunto que podía en algunas ocasiones pasar, como dije, del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Era una especie de... No era como un fantasma. Los egipcios no creían en fantasmas ni le tenían miedo a las almas de los difuntos. Era algo normal, era algo de sus creencias. ¿Ah? Entonces, ¿por qué le dejaban ofrendas de comida y bebida? Ellos no creían que el difunto iba a salir y se iba a sentar a comer. Simplemente era que el difunto se alimentaba del alma de las ofrendas. ¿Ah? Porque ellos creían que todo tenía esa parte de un alma, por decirlo así. No era el alma en que creemos nosotros, era otra cosa, pero lo más similar a lo que se puede, la traducción es decir, alma. En realidad las palabras egipcias para esto era el ba y el ka, ¿tá? El ba con B larga y el ka con K de kilo. Así se escribe. Bien, Bien, una consulta, sí, perdón. Esos nichos que aparecían en la parte subterránea, digamos, de la masada, ¿ahí era solamente para un solo muerto o sí, era para toda una familia, digamos? uno solo, ¿Uno solo? uno ¿Y solo. para qué tantos nichos? ¿Para qué todos esos nichos aparecen ahí? Para el ajuar funerario, Todo eso lo Para... completaba con el ajuar, entonces. exactamente. Sí. Pensé que era para la Ujú. familia. No, las Sí, yo tumbas, también. no, muy pocas tumbas se encontraron con sirvientes. No sé si se los dije en la clase pasada. Sí, Quizás sí, quizás no. Le dije que lo de los sirvientes. sí, Está, ok, sí, sí. entonces no lo repito. Las Fue muy mastabas poquito. perdón, las tumbas eran para una sola persona, o sea, para el rey. Se ha encontrado la tumba de una reina, ¿está? Identificada con nombre y todo, que gobernó como regente mientras su hijo no se hizo mayor. Eso está todo en esta necrópolis, la de Abidos. Están todas las tumbas de los primeros reyes egipcios. Y algunas, como les dije hoy, tienen 2 cámaras, otras 3 cámaras y otras son enormes como esta. Y esta no es la más grande. Está la última que se construyó acá, pero no la más grande. ¿Tá? Igualmente, Pero como siento, ejemplo, para que vieran todo lo que construían ya en la primera época, creo que sirve de ejemplo. Era para una sola persona y todo el resto era para el ajuar funerario. pero Que 150 metros tenían de largo. sí, De- exactamente. Y no fue la más grande excavada. Sí, eran ah, inmensas. Lo que pasa que tenían todo lo que el faraón había, no, todas sus posesiones mundanas, por decirlo de alguna forma. O sea, todo lo que mm, había desde niño, inclusive se han encontrado. Ahora yo les voy a mostrar fotografías a ustedes de esta tumba. Todos los ajuar funerarios que se han encontrado algunas pocas piezas, porque obviamente se robaron todo durante toda la historia egipcia, ¿no? Pero sí, era solamente para guardar los objetos que había usado el rey en vida y también ánforas con regalos y qué. Patricia me levantó la mano.
Sí, te quería preguntar, ¿hay vestigios de enterramientos del pueblo, no de gente pudiente, sino de los humildes trabajadores? Sí, Porque me imagino que harían todo lo posible para tener un enterramiento como los dioses, pero ¿cómo eran? ¿Se sabe? bueno, sí se sabe, sí, sí, no era nada parecido a esto, nada parecido a esto. Claro. No, Eran enterramientos mucho más sencillos, una tumba excavada en la arena solamente. El cuerpo sí era tratado con mucho cuidado, o sea, muy parecido a la fotografía que yo les mostré, pieles, juncos, o sea, materiales que trataran de preservar el cuerpo de la arena, ¿no? Y bueno, generalmente, o sea, en estas necrópolis que nosotros vemos son necrópolis de los reyes o de la nobleza. claro. En una parte de estas necrópolis hay lugares para la gente del pueblo, como tú decís, Patricia. No, no pegado, digamos, no bien, sí cerca, pero no en el mismo lugar. O sea, el por qué la cercanía, bueno, porque la religión egipcia también. Bueno, ahí me estoy metiendo en camisa de once varas, pero bueno, se los explico. La religión egipcia en esta época tan lejana creía que el rey era el único que podía elevar su alma lo suficiente como para formar parte de las estrellas. Era literal esto, ¿eh? No es una imaginación que se le cuenta a los niños, que la abuelita está en el cielo con las estrellas. No, para los egipcios ellos creían en esto realmente. Ellos creían que los reyes, después de que el alma evolucionaba lo suficiente, formaba parte de las constelaciones estelares. Entonces, para toda la gente que no podía lograr esta elevación de su alma, el rey actuaba como una especie de canalización. ¿Me explico? O sea, que él llegara a digamos, elevación espiritual, hacía que su pueblo pudiera seguirlo en la elevación espiritual. Entonces, por eso es que se trataban de enterrar lo más posible a sus reyes. Esta creencia muy especial no fue así durante toda la historia egipcia, ¿tá? Fue durante los primeros siglos, digamos. ¿Quedó claro? O sea que Sí, a los pobres tampoco le hacían ofrendas, entonces sí, le solamente hacían. Sí, hacían, sí. le hacían también. Sí, Perdón, a los Ah, pobres les haría ofrenda a su familia y eso sí, claro. claro. ¿no? La ofrenda, Andrea, sí, Eso, perdón. Hace unos años atrás se descubrió en la que no es esta necrópolis, en la necrópolis de Saqqara, lejos de Saqqara, sí, de Saqqara, eh, atrás cerca de la zona de donde está la escalonada, la pirámide escalonada, mm, un enterramiento como en la roca, sí, que eran familias, no solo familias enteras que se enterraban, era como que los hubieran utilizado ese lugar para enterrar a familias enteras, porque había niños, hombres, mujeres, de diferentes épocas, ¿no? Pero se hicieron, se lo pudo hacer estudios de ADN y se comprobó que tenían, que eran de la misma familia. ahí Y eran va. diferentes, o sea, eran diferentes. No era que hubieran sido, y habían sido algunos muy bien tratados. Sí, Está, sí, los cuerpos, los cuerpos eran bien tratados porque se necesitaba para esa para esa evolución, vamos a evolución. poner, Si el cuerpo desaparecía, el alma no tenía las mismas posibilidades de llegar exacto. al otro lado, digamos. María Clara, tú querías hacer una pregunta. Sí, pero ya me la contestaron en Ah, realidad. Tenía que ver con bueno. eso de que qué pasaba en las tumbas de la gente común, si también llevaban a jugar. Sí, sí, o sea, el ajuar era acorde a la, la- la posición social de la persona. Nosotros vemos tumbas de lo más alto, ¿verdad? Claro, Pero claro. digo, también más adelante, en otras épocas, se han visto tumbas con. En realidad es muy difícil encontrar el ajuar completo de una tumba, porque como les dije, y ustedes deben de saber que las tumbas fueron expoliadas
desde el día cero, o sea, se excavaba una tumba, se enterraba el muerto y al otro día ya estaban robándola. Y eso pasaba a todos los niveles, entonces encontrar una tumba de una persona común con el ajuar funerario sería algo absolutamente Entonces, extraordinario. una pregunta, Andrea. Mm, Entonces, sí, vos me decís esto que la gente creía en todo eso, pero entonces los que robaban no creían en nada de eso. no, Es No. decir, algunos del pueblo creerían, los reyes creerían, pero mucha gente del pueblo no creía nada de eso. Iba y siempre hay, robaba y No, siempre y hay, habría, siempre hay incrédulos en todas las religiones. claro. claro, y había bandidos en el desierto también. Amén de que había familias enteras durante generaciones, es decir, Sí, siglos, que se dedicaron al expolio de las tumbas. O sea, Claro, era un oficio que pasaba de padres a hijos, sobrinos, tenían una verdadera exacto. Como industria. ahora, Negocio. Rosario, como ahora, familias de ladrones de varias generaciones y de vendedores de droga de varias generaciones. esa gente, bueno, esa gente no cree en nada. Claro. Claro. Esa gente no cree en nada. Patricia, decime. Sí, justamente con esto de los robos, ¿cuán cierto es, leí una vez, que si te robaban, vos podías hablar con el ladrón para que te devolviera lo robado, siempre y cuando le pagaras un resarcimiento, digamos? Ni idea. Lo había leído y no tengo en este momento el libro ese. ¿Viste cuando uno va a una biblioteca y saca un libro, lo lee, lo apunta y después lo vuelve? Bueno, me pasó eso. No, Eh, Ni lamentablemente idea, no tengo ni idea. Nunca porque leí me una llamó, cosa así. me llamó mucho la atención Sí sé eso, que, que sí sé que Pero eso es los moneda ladrones, corriente en Venezuela, ¿no? ¿eh? ¿Eh? Me contaba, eso es moneda corriente en Venezuela. Me contaba un pariente que vivió allí, de que le robaban el auto y le decía, mire, le robé el auto, o si usted va al seguro y todo eso, le insume tanto y le van a descontar tanto, deme 30 y se lo devuelvo. Como que es No, no, un, un Es- poco más vivendi del no tenía Vasco, ni ¿no? De idea. mucha gente. Sí. Andrea, Sí. con respecto a lo que comentaba Patricia, yo en algún lado leí que había gente que robaba en las tumbas y generalmente había maldiciones, especialmente en Sí, las tumbas de los más ricos. sí. Maldiciones, que aquel que se llevara algo de esa tumba iba a caer sobre él o su familia una desgracia. En países como Egipto, que las pestes están a la orden del día, más en esa época, si pasaba eso, trataban de devolver algo de lo robado o lo robado al lugar donde había sido robado. Ah, está. Pero no, nunca Claro, para fue que lo común. Claro, claro. Sí, no, Pero no. yo en algún lado lo leí también, como Patricia, que siempre, pero la mayoría no creía en las maldiciones. No, no. Alicia, decime. Sí, que a pesar de todo eso, sí, no tenían escrúpulos, pero por las dudas, por si las moscas, destruían la momia, destruían todo lo que por las dudas se fuera a vengar. No, además pienso que también ellos tendrían sus amuletos, pero bueno, desconozco esa parte de la historia egipcia chilena. O sea, Eh, a mí me robaron en este momento la luz, la imagen, pero por suerte pagué y me la devolvieron. no, no, volviste, porque se te ve y se te escucha. Bueno, ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? sí, María Me Cristina, sí. acordé cuando fuimos a Egipto que el guía, porque le hicimos esa pregunta, Sí. ¿por qué la maldición que se morían los que profanaban eso? Y ellos decían que al entrar a esos sitios había mucha posibilidad de contagiarse infecciones, enfermedades, por eso que claro, morían. sí, Pero era porque estaba sí, sí. el cuerpo, las comidas, todo eso, y estaba encerrado. Entonces, cuando abrían, muchos se enfermaban y se Claro. liquidaban. Sí, sí, Eso es lo que dijo Ra.
Sí, el yo eso fue lo que leí también, pero de lo otro no, la verdad que no tengo mucha información. Bien, voy a ver si, ¿dónde andaba yo? Acá. Ay. Bueno, ejemplo de tumba, ejemplo de ajuar, ¿tá? Ejemplo de ajuar de esta tumba, para que ustedes vean de lo poco que se ha encontrado en las tumbas de estas primeras dinastías. Hay algunos objetos realmente maravillosos, como por ejemplo estos jarros que están hechos en roca. La tapita, por decirlo de alguna forma, es hecha en oro. Recuerden que los egipcios estaban en la edad de los metales ya en esta época, ¿tá? En la época tinita, ya estaban en la edad de los metales. Sin embargo, ellos siempre seguían utilizando la roca. No tanto los metales, sí para hacer pequeñas piezas, pero para lo más grande, la roca, en sus diferentes tipos y colores. Esta es una vasija hecha en una roca gris oscura negra que se llama basalto, y acá hay unos símbolos que hacen referencia al nombre del faraón. Ahora nosotros vamos a ver más detalle Andrea, a mí me achicó la imagen. ¿Yo la puedo restaurar? ¿Cómo que se te achicó la imagen? Sí, me la achicó la imagen, no sé por qué. Quería ver un detalle y no lo puedo. Me sale con un 17%, no sé por qué. No sé, Rosario, mové lo que está ahí abajo y lo podrás ampliar. No me lo permite, me parece. Yo lo Me estoy, parece que, yo ahí lo va, estoy me parece que es ampliando, porque pero es no sé. compartida. Ah, puede ser por eso, porque la estás compartiendo. ¿Qué querías ver? ¿El detalle de los jeroglíficos? Ahí se ve perfecto acá. Sí, Sí, ahí lo estoy eso lo ampliando veo yo. perfecto. No, Ah, quería ver el detalle de las tapas de oro. Ah, Nada pero más. eso voy para atrás No, no te preocupes, no vayas para atrás. Estoy viendo los jeroglíficos que están magníficos. Tranquila. estos son, les vuelvo a recordar, los primeros jeroglíficos, o sea, las primeras muestras de escritura. Por lo pronto digo, en esta época de este faraón, ya hacía unos cuantos años que se estaba practicando con los jeroglíficos. Pero el basalto es una roca extremadamente dura y es muy difícil de grabarla, por lo que estas imágenes quedaron después de tantísimos miles de años y que quedaron aún en la roca. Y quiero que se fijen, porque después lo vamos a ver bien, que tiene que ver esto con los títulos de los faraones, ¿tá? O sea, los títulos reales se les llama. O también se les Andrea, llama como titulatura real. Sí, Alicia, decime. ahí tenés el señor de las dos tierras, el junco y la abeja Sí, y el buitre y la cobra. Ahí ya muy está bien. unificado. Exactamente, exactamente. Muy bien, Alicia. Es una prueba de que Egipto estaba unificado, ¿tá? Que este periodo llamado Tinita, en realidad, lo que es un periodo donde se afianza el poder real, como yo les dije en la clase pasada. Después de la unificación, no es que todo haya sido maravilloso, tuvo que haber habido unos años donde el rey tenía que afianzar su poder. Y bueno, eso lo debió haber hecho a través de la guerra contra sus oponentes, o casándose con mujeres de otros lugares de Egipto, de otras casas reales, por llamarlo así, y sobre todo con la simbología en su persona, ¿tá? La persona del faraón era un símbolo también de la unificación egipcia, con los nombres que formaban parte de sus títulos reales, con las coronas, con los callados o otro tipo de simbología, ¿verdad? Bien, acá esta pieza a mí me fascina realmente, es un bowl de una piedra que se llama alabastro, que es translúcida y que los egipcios utilizaron mucho en el correr de toda su historia por la belleza propia de la roca, ¿tá? Esta es una de las primeras piezas que se han encontrado de alabastro en una tumba de un rey. Vemos también algunas piezas de bronce no muy bien conservadas, tomando en consideración, bueno, que tienen más de 5.000 años,
De Estaba- todas maneras, como les dije, Están bastante bien conservadas para tener unos 5.000 años. exactamente. Recuerden que las piezas grandes de metal son raras, ¿tá? La mayoría son piezas Excepto lo en pequeñas. China. Exacto. Y este es un anillo, perdón, un De brazalete oro. de un niño De oro. que se encontró en la tumba de este rey, que no se sabe si pertenecía al rey cuando era niño o si perteneció a alguno de sus hijos. ¿Tá? Es un brazalete hecho en oro. El oro sí es uno de los metales más usados, fue uno de los metales más usados en alhajas, obviamente. Bien. Eh, esta línea de tiempo nosotros ya la vimos, pero yo hice otra un poco mejor o más completa, sobre todo porque abarca lo que ya vimos y lo que vamos a empezar a ver las próximas clases. Esto yo después se los voy a pasar para que ustedes lo lean, pero realmente quiero que lo lean, ¿tá? Para poder no tener que volver atrás y volver a explicar la época Sí, sí, tinita claro. o el reino antiguo o el primer periodo intermedio, etcétera, etcétera. Quiero que lo lean. Por eso hice algunas especificaciones en la línea del tiempo, no le puse imágenes, simplemente les cuento qué fue lo más importante que sucedió en cada época, ¿tá? Los dogmas que dice acá tiene que ver con los dogmas de las creencias religiosas, ¿tá? Más o menos lo que estuvimos mirando. En el reino antiguo, que es el periodo siguiente, ¿tá? La capital pasó de la ciudad de Tinis a la ciudad de Memphis, que está ubicada en el delta del Nilo, donde comienza el delta, y abarca, acá yo tuve un error, disculpen, lo voy a enmendar antes de pasarle esta diapositiva. Las dinastías son de la 3 a la 6, ¿tá? Y se consolida el sistema político, cultural y religioso. Y esta es la época de las pirámides, ¿tá? Es donde se comienzan a construir las pirámides por primera vez. Hay toda una evolución en las pirámides hasta llegar a las pirámides de Cara Lisa. Y bueno, y el rey era prácticamente tenía el poder absoluto, ¿tá? Y se comparaba con un dios sobre la tierra, o sea, no se comparaba, se asimilaba a la figura del dios Ra en la tierra. Bien, después del reino antiguo tenemos una primera fase de crisis política, social y religiosa que se llaman periodos intermedios. Estos periodos fueron tres. Todos se llaman igual, primer, segundo o tercer periodo intermedio, y son de crisis, ¿ah? Donde el poder del rey decae por alguna razón y Egipto se vuelve a dividir en el reino del Alto Egipto y el reino del Bajo Egipto, y bueno, después de un tiempo el país vuelve a unificarse. El último periodo que nosotros vimos el año pasado fue el Reino Medio, ¿no? El Reino Medio tuvo dos capitales, la ciudad de Tebas, ¿no? y Andrés, la perdona, ciudad... pero hay como un ruido atrás. Sí, porque no están todos los micrófonos silenciados, por eso. Bien, acá vemos que hay una sola capital en esta época, una capital en esta. Acá no hubo, porque hubieron varias ciudades importantes, pero no hubo capital como tal. Y acá en el Reino Medio hubieron dos. La ciudad de Tebas, o sea, una de las ciudades más conocidas del Antiguo Egipto, y otra ciudad que actualmente se conoce como Erlish, que la fundó un faraón Perdón. del Reino Medio un poco más hacia el norte de Tebas. O sea, Tebas está como que en el medio del país, más o menos. Esta ciudad fue construida un poco más al norte. El Reino Medio estuvo conformado por las dinastías 11, 12 y 13. El año pasado nosotros terminamos con la dinastía 12 y se caracterizó por tener un gran impulso en la cultura egipcia como tal. Para los egiptólogos está considerada la época clásica de la cultura y del arte egipcio. No solamente el arte visual, sino también la literatura, es donde más obras literarias se han encontrado, justamente del Reino Medio. Bien. Después viene el segundo periodo intermedio que coincide con la famosa invasión de los pueblos llamados Ixos, ¿tá? Y por acá terminé con esta línea de tiempo porque
más para adelante sería empezar a hablar un poco del reino del Imperio Nuevo y no, es demasiado para una clase. Vamos a quedarnos con esta línea de tiempo que después yo se las voy a pasar cuando la acomode. Bien, le decía hoy que los faraones simbolizan en su persona la unión de las dos tierras egipcias y generalmente esta unión está simbolizada en las coronas y en los nombres, los títulos reales. Las coronas son estas que vemos en la diapositiva, ¿tá? La corona blanca del Alto Egipto, la corona roja del Bajo Egipto, o sea, del Delta, la doble corona que significa el reino unificado, esta que es azul, que no es muy común de ver, que es un casco de guerra, y después el famoso Nemes, que es, por ejemplo, el que tiene la máscara de Tutankamón. En realidad la máscara tiene el Nemes y la Ureus y el buitre que está acá también dibujado, o sea, dos símbolos también de la unificación del país. Yo hago hincapié en esto de la unificación porque ustedes si ven fotos de máscaras de reyes o de estatuas o pinturas reales, ustedes van a ver que en la persona del faraón hay mucha simbología y toda apunta a lo mismo, a que es el rey del Egipto unificado, es el rey de todo Egipto, es el rey del Bajo y del Alto. ¿Tá? El Señor de las dos tierras. Exactamente. Y eso es sumamente importante que lo tengan clarísimo. Que no significa que a veces se hicieran representar con una u otra corona, ¿tá? Pero esas son una de tantas otras formas de hacerse representar que tenían los faraones a lo largo de toda su vida. En algún punto se hacían representar o con la blanca, o con la corona blanca, o con la corona roja, pero generalmente algo había alrededor de esa imagen que hacía hincapié en que eran faraones de las dos tierras. ¿Tá? Bien. Estas son algunas imágenes del reino antiguo, o sea, de lo más destacado del reino antiguo. Las elegí entre 1 millón de imágenes para mostrarles primeramente la primer pirámide que se construyó, la famosa pirámide escalonada del rey Sócer, que es el primer monumento hecho enteramente en roca. ¿Tá? Los anteriores habían sido construidos con ladrillos de adobe, la pirámide de Sócer y todo el complejo funerario, porque ahí es solamente la pirámide, pero todo alrededor hay un gran complejo funerario con muros, con un diseño muy particular. Hay un montón de templos, ¿tá? Que cumplían diferentes funciones. Bueno, es una estructura realmente grande, ¿tá? Realmente grande. Y bueno, la historia de la pirámide escalonada creo que la mayoría de ustedes la debe de saber, que fue el arquitecto Imhotep, que en realidad la tumba representaba la grandeza de su rey. Y entonces a él se le ocurrió que con una mastaba, o sea, con solamente una parte de estas, no alcanzaba para mostrar la grandiosidad del rey. Entonces se le ocurrió hacer 3, que son esta y esta. Como le pareció que eso también era poco, decidió ponerle 3 más. Y tuvo que modificar toda la estructura de la pirámide en realidad. Porque una cosa era aguantar 3 escalones y una cosa fue aguantar 6. Quiere decir que él tuvo que modificar el ancho, el largo, el alto. Fue una obra de ingeniería absolutamente impresionante y que no se hace mucho hincapié, porque todo el mundo termina hablando de la gran pirámide de Keops. Yo no digo que es esta, dicho sea de paso. Yo no digo que esto no sea una obra increíble, pero cómo llegaron a construir esto muchos siglos antes es absolutamente maravilloso también. Bien, entonces la primer pirámide, el primer monumento hecho totalmente en roca y el sucesor, digamos, con el correr de los siglos, que fue la pirámide de caras lisas. En el interín entre esta y esta,
hubo un faraón que se llamó Snofru, que construyó 4 pirámides, por lo menos se le conoce una quinta pirámide, tratando de llegar a la pirámide de caras lisas. En realidad no fue Keops el primero en construir una pirámide de caras lisas, fue Snofru, y la pirámide se conoce como la pirámide roja. Les digo por si quieren buscar información en internet, la pirámide roja de Snofru. Así se llama la primer pirámide de caras lisas. Fred, ¿Verdad? Decime, Anabel. sí. Sí, decime. No Fred, perdón, el nombre. No Fred, Snofru. no Fred. Espera, Es, tengo que dejar de compartir pantalla. Lo escribo en el chat, ¿ah? Aprovecho. dale. Dale, muchas gracias. Bueno, ¿Creen que? Ahí. Ahí está. ¿Tá? Lo puse en el chat. ahí está. Snofru. ¿Tá? Ustedes Bueno, muchas busquen gracias. y le puede llegar a salir un artículo muy interesante de la National Geographic que se llama El Gran Constructor. Está muy bien escrito, está muy bien documentado y tiene muy buenas fotos. ¿Tá? Y ahí están las 3 pirámides más conocidas que mandó construir este faraón. ¿Tá? La pirámide acodada, una que está sin terminar. Bueno, van a haber 3. ¿Tá? La última es la roja. Bien, acá vemos una muestra de la escultura de esta época, o sea, del Imperio Antiguo, del Reino Antiguo, perdón, eh, del faraón Miserinos hacia adelante. Vieron que él está caminando y atrás hay 2 diosas. ¿Ah? No son las esposas de él, son simplemente 2 de las diosas más importantes del panteón egipcio. Acá lo que vemos no es solamente una muestra de los jeroglíficos, sino que es una muestra de los textos, que se conocen como textos de las pirámides, que tiene su historia atrás de esto, que voy a tratar de acortarla, porque en realidad las primeras pirámides en el interior no tenían nada, o sea, lo que sí había era debajo las grandes cámaras. Por ejemplo, la pirámide de Snofru, acá adentro no hay nada. Lo que sí hay por debajo está la cámara funeraria, por debajo hay un montón de pasillos decorados con vidrio azul, que se conoce como fayenza, que fue un invento egipcio. O sea, el interior de la pirámide como tal, la parte más hermosa es la parte de abajo. En esta pirámide pasa exactamente lo mismo, aunque la cámara funeraria está acá adentro, hay otra parte que no se conoce tanto, que es por debajo. En las próximas pirámides que se construyeron después de la época de gloria, de las 3 grandes pirámides de la meseta de Giza, etcétera, etcétera, las siguientes pirámides de la época esta fueron disminuyendo en tamaño y en calidad de construcción. ¿Por qué? Porque el poder real venía también disminuyendo. O sea, era extremadamente costoso hacer estas pirámides, llevaba muchísimo dinero, muchísimos recursos de todo tipo, y bueno, llega un punto que ninguna nación aguanta estas cosas. Entonces fueron disminuyendo en tamaño. Sí. ¿Qué compensó eso? Compensó que la tumba del rey no estaba por debajo de la pirámide, sino que estaba adentro. ¿Ah? Recuerden, las pirámides son tumbas, no son templos. Cualquier cosa que ustedes escuchen o lean en contra de eso está mal, está equivocado. La pirámide nunca fue un templo, siempre fueron tumbas. Difirieron en algunas cosas, como les digo. Entonces, el tamaño exterior lo suplieron con escrituras. Entonces, lo que encontramos al final del Reino Antiguo son pirámides más pequeñas, pero que la cámara funeraria está totalmente escrita. Y estoy hablando de una cámara funeraria enorme, ¿tá? Por más que las pirámides fueran más chicas, de todas maneras son construcciones inmensas, ¿tá? Estos textos que se conocen como textos de las pirámides eran fórmulas mágicas, oraciones que ayudaban al rey en su camino al paraíso.
o en su camino a, como les decía hoy, la superación del alma. ¿Tá? Esto es una muestra entonces de esas fórmulas mágicas que estaban inscritas dentro de las pirámides de los últimos faraones del reino antiguo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, sí. Tá. Sí. Esta foto de acá abajo es del interior de una mastaba. ¿Tá? Esto de acá. Esto. Es el interior de una mastaba, hecha también en bloques de roca de este momento histórico del imperio, del reino antiguo, y era de un noble. ¿Tá? Eh, la mastaba por dentro no era como las pirámides, las mastabas estaban totalmente dibujadas y coloridas, en contraposición con las pirámides que no tenían nada más que la cámara funeraria y bueno, las cámaras de las guardas del tesoro y todo lo demás. Las mastabas estaban totalmente dibujadas y pintadas. ¿Tá? Y esto que vemos acá, yo lo traje ex profeso por el cuento que les hice hoy del alma del difunto que podía pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Bueno, esto es la forma en que los egipcios, digamos, representaban esa creencia, ¿tá? Con una puerta falsa, porque esto es un umbral, el umbral de una puerta que no lleva a ningún lado, y la imagen del muerto. Esto es lo que representaba justamente eso, ¿tá? La acción o esa libertad que tenía el alma del difunto de poder atravesar el umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. ¿Tá? ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, ¿te puedo Lo consultar algo? leemos. Sí, por supuesto. Entonces las pirámides no se pueden decir que son mastabas. No, Las pirámides son tumbas independientes a una mastaba. exacto. Ah, Exacto. ahora sí. Fue la evolución, o sea, la pirámide escalonada fue la idea de una persona de querer hacer algo más grandioso de lo que se había hecho hasta el momento para su rey. ¿Tá? Por eso es tan alta y por eso tiene la forma escalonada. ¿Tá? ¿Qué pasa después? Este rey que yo les puse, Snofru, quiso ser mejor como es que Soser, ¿tá? Quiso tener algo superior. Entonces se le debe haber ocurrido a él o a sus arquitectos hacer una pirámide de caras lisas. El problema fue cómo llegar a la pirámide de caras lisas sin que todo se viniera abajo. ¿Tá? Son obras impresionantes de ingeniería. Y bueno, es eso lo que yo les digo que busquen si les interesa, porque realmente la historia detrás de este faraón es súper interesante. Como él, en la búsqueda de esa pirámide de caras lisas, gracias a la prueba y el error, es que hizo dos pirámides inacabadas. Algunos dicen que sí, que fueron terminadas, pero que se vinieron abajo, hasta que logra mantener en pie la famosa pirámide roja de Snofru, que está construida en las cercanías de la ciudad de Memphis. ¿Tá? También recuerden eso, Memphis fue una ciudad muy importante durante milenios, por lo tanto, sus necrópolis son muchas y abarcan muchísimos kilómetros de longitud y todas están llenitas de pirámides. ¿Tá? Bien, no sé si hasta ahora está claro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes de que estemos por terminar? Por eso se le conoce a esta como la época de las pirámides, ¿vieron? Porque acá es donde se comienzan a construir. Después Andrea, perdona, dijiste Caridad, hoy sí. el nombre de un artículo muy bueno en la National Geographic. ¿Cómo era El que dije el yo. título? Yo dije ¿Eh? el gran constructor, se llama. Yo lo busco y se los Ah, paso. sí. No, no hay El problema, gran, yo lo busco, pero Claro. quería ver, anotarlo. Sí, que estoy el casi gran segura que se llama constructor. así, el gran constructor, y hace referencia justamente a este faraón. ¿Ah? Bien, continuamos un poco más, entonces les exprimo el cerebro Sí. más, porque para mí todo esto es repaso. Los que tienen que prestar atención son ustedes. No, me interesaba lo del artículo. ¿Tá? Si no llegan a encontrar, a mí me gustaría si alguien lo encuentre que lo pase al grupo, ¿tá? Porque no está de más que lo lean incluso las compañeras que están conmigo desde el inicio. Porque así tenemos una buena
visión de cómo llegaron de una cosa a la otra, que eso generalmente no hay documentales que hagan hincapié en ese hecho. Bien, esto es una mastaba por afuera. ¿Tá? Llegamos finalmente a la foto de la mastaba por fuera. Esta no es la mastaba de un rey, ¿tá? Es la mastaba de un noble, pero tiene esta forma de, ¿cómo le diríamos? A ver, alguien que sepa geometría. No sé cómo se llama. Trapecio. Paralelogramo. Trapecio, muchas gracias. Trapecio. Trapecio, exactamente. Tiene forma de Este, trapecio, ¿tá? Las paredes siempre son así, inclinadas. Bueno, estas puertas no son originales, obviamente, esto para impedir que la gente entre. No todas estas tumbas se pueden visitar. Hay algunas que tienen pinturas extremadamente valiosas, pueden solamente entrar los arqueólogos, los egiptólogos, como la foto que les mostré, pero por afuera son más o menos así. Algunas son mucho más grandes, otras tienen este tamaño y por dentro tienen diferentes cámaras, ¿tá? Unas cámaras son para colocar las ofrendas al difunto y las otras cámaras son con toda esta simbología que tiene que ver con el más allá, el pasaje del alma del mundo de los vivos al mundo de los muertos, etcétera, etcétera. Inclusive ellos tenían una creencia que el alma del difunto podía pasear por fuera de su tumba, pero tenía que regresar a ella al caer la noche. ¿Ya? Porque ahí al caer la noche había una serie muy grande de demonios y espíritus malvados que podían impedir que el alma llegara a su morada, literalmente, ahí o va. sea, a la estatua que vimos, ¿vieron? Bueno, esa estatua, entonces si la alma no llegaba antes de caer la noche a habitar de vuelta esa estatua, entonces podía perderse para toda la eternidad en el mundo de los vivos y ahí sí se podía conformar en algo similar a un fantasma, como creeríamos nosotros. Por eso era muy importante que ellos estuvieran en su tumba al caer la noche. Esas son creencias de las que nunca hablé, ahora que estoy pensando en el taller. Los demonios y los espíritus malvados en los que creían los antiguos egipcios. Es, es muy amplio, muy amplio. Bien. Yo les contaba hoy lo de los títulos reales, o sea, los títulos de los reyes. Nosotros vimos en esa vasija dos de ellos, ¿verdad? Vimos esta y vimos esta. Los títulos de los reyes también fueron evolucionando a medida que pasaban los siglos y la figura del rey se hacía cada vez más importante. En un primer momento, el nombre del rey estaba solamente asociado al dios halcón Horus, ¿tá? ¿Qué es esto que vemos acá? Este es el nombre de un rey de la primera dinastía. ¿Cómo se escribía? Con esta serpiente, ¿tá? Era el dios, el faraón serpiente, así era el nombre del hombre. Así como Ramsés se llamaba Ramsés, este se llamaba, en la traducción a nuestro idioma, serpiente. Por eso está dibujado ¿Cómo? esa serpiente. Perdón, ¿cómo? Serpiente, Ah, serpiente. está. Era el Gracias. faraón, se llamaba serpiente, ¿tá? Es muy raro inclusive esto y después se dejó de usar. Después los nombres fueron mucho más complejos y tenían un Sí. significado sumamente complejo que hacía todo referencia a diferentes dioses. El amado de Ra era el nombre más corto y más sencillo que se puede encontrar. De ahí a la belleza inmaculada del dios Sol y las cosas más extrañas que se nos puede ocurrir a nosotros, bueno, todo eso escribían los egipcios. Pero en esa época muy antigua, digamos, el nombre del faraón se escribía de esta forma, con el halcón posado sobre el nombre propio. Es como si mi nombre estuviera escrito acá, ¿tá? Y arriba de mi nombre estuviera posada la imagen del dios halcón, Horus. ¿Qué significaba esto? Bueno, significa protección, ¿tá? Lo mismo que creemos nosotros en los diferentes símbolos de protección. Bueno, esto estaba unido al nombre del rey, ¿tá? Es como si, no sé, nosotros dibujáramos como símbolo de protección. Ay, no sé, voy a decir algo relacionado con el cristianismo. Una cruz y al lado nuestro el nombre, bueno, es un símbolo cristiano asociado a
nuestro nombre, que significaría protección en el caso de esto que acabo de inventar. Para los egipcios era una creencia real. O sea, realmente ellos creían que esta imagen protegía a su rey. ¿Está claro eso? Y fue el primer título de reyes escrito, ¿tá? Esta imagen, ¿ok? El primer jeroglífico escrito. Bien, después vemos estos dos más, y hasta acá llego hoy porque si no es como demasiado. Los reyes egipcios tuvieron hasta 5 títulos reales, ¿tá? Nosotros vamos a ver hoy solamente estos 3, para que recuerden. Este otro es el que más me gusta a mí, por el dibujo del junco y la abeja, que hace referencia el junco al Alto Egipto, o sea, las tierras del valle, y la abeja hace referencia al Bajo Egipto, o sea, a las tierras del delta. ¿Quedó claro? Y viene a cuento de lo que le dije hoy. Era sumamente importante para los faraones hacerse retratar o hacerse acompañar por los títulos o la simbología que marcaban que eran reyes de las dos tierras egipcias. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Está. Este título se llama el de la abeja y el junco. Así de sencillo. ¿Está? O el de las dos tierras, porque hace referencia justamente a eso. Ah, es Y cierto. acá, el de al lado se llama el de las dos señoras y hace referencia a las diosas tutelares de cada parte de Egipto, la cobra y el buitre. Una es la diosa tutelar del Bajo Egipto y la otra es la diosa tutelar del Alto Egipto. ¿Está? El título, Cobra y, perdón, sí. A ver, ¿eh? decime, Cobra y la otra. un buitre. Uy, ¿Está? gracias. La cobra y el buitre son las diosas tutelares, o sea, las diosas que protegen cada parte geográfica de Egipto. Ah, lo que pasa es que tú faltaste en la primera clase. Sí. Bueno, Bueno, pero ahora vas a poner en el grupo, ¿verdad? sí, sí. Igualmente, de todas maneras, esta explicación te la hago muy, muy, muy sencilla. Egipto, desde el punto de vista geográfico, se divide en dos áreas. El Sí, Bajo sí, Egipto. yo leí sí, el Alto y el Bajo Ahí va, Egipto. muy bien, exactamente. Cada parte, viste, estaba representada por una simbología diferente y cada parte estaba Seguro. tenía su propia deidad. Así está, así es que los egipcios representaban que su rey era de ambas tierras. ¿Está? Bueno, bárbaro, me alegro que sepas eso. Bien, esto es un poco largo, así que lo vamos a dejar para la clase próxima, porque acá lo que cuento es un poco qué sucede cuando finaliza el reino antiguo, pero vamos a dejar por acá porque si no es mucho y me va a agarrar en la mitad de una explicación. Bien, lo que me interesa es saber si está claro todo esto, si tienen Sí, alguna para mí sí. pregunta, ¿está todo en orden? Sí. Está. Bien. Yo creo que a nosotros nos queda una clase más de repaso, ¿tá? De repaso que voy agregando siempre No cosas se entendió nuevas, nada. porque así los compañeros que están desde el principio no se me olvidan de algún concepto. Es mucho, yo sé que es mucho porque, bueno, el curso avanzó bastante en estos años, pero como yo siempre digo, si ustedes tienen alguna duda, me lo plantean. Si no me lo quieren plantear, busquen en internet, pero tengan cuidado con qué páginas busquen, ¿tá? Wikipedia es una muy buena página, ¿tá? Por lo contrario a lo que se decía hace muchos años que era una porquería, ahora no es ninguna porquería. Puede llegar a tener algún errorcito histórico, no demasiado grave, pero se puede subsanar. Si hay algo que no les quedó claro, de lo que leen me preguntan. Hay otra página muy buena ¿Vos tenés que Ah, que también. la voy a escribir en el chat. A ver si me sale, porque se escribe en inglés y yo soy muy mala en inglés. Ah, ya. No, no es así.
Graciela, ayúdame vos que sabes inglés. Escribí tú porque yo lo voy a hacer. ¿Cómo se llama, Se Andrea? llama Word de Mundo Enciclopedia. Así, es bien sencillo. Lo que pasa que yo y mi turrés para el inglés es grave. Solo Word Enciclopedia, nada Espérate más. espérate que la busco en Google y te la muestro. Word. Yo puse así, mira. World History. History. History, sí. World History. World History. Sí, es esa. ¿Ahí? Sí. Sí, World Bien. History Encyclopedia. ahí va, esa misma. Estoy buscando y no sale nada. A ver. Por ejemplo, en las búsquedas siempre me sale, lo primero que me sale es eso, ¿verdad? Wikipedia, como les digo, no está mal. Y esa, World History Encyclopedia, así mismo como lo escribió Graciela, Bien. que es profesora de inglés. Y el inglés mío es muy básico, pero se ve así. Miren, a ver si, a ver, ese es ahí está. Sí. ¿Está? Bien, Está. es muy buena página. Yo no le he encontrado grandes errores, ¿tá? Como tampoco a Wikipedia. Bien. O sea que vieron que yo les doy un pantallazo, obviamente, no puedo empezar de cero, pero como digo, si tienen curiosidad por saber más de los textos, las pirámides, por ejemplo, o no sé, algún faraón que yo he hablado, las pirámides escalonadas, o lo que sea que hablo, que les paso después las diapositivas, ahí hay una información ultra mega resumida, pueden buscar y aténganse a esto. Si ven algo medio que les rechina, entonces me lo mandan y yo les digo, está bien, está mal. ¿Tá? Hay mucha cosa que anda por ahí que se toma como verdad absoluta y resulta que tiene errores. Sobre todo cuando aparecen grandes titulares. Y les pongo un ejemplo. Arqueólogos descubren, sí, eh, cómo era la vida de ultratumba en el antiguo Egipto. Entonces uno mira eso y digo, pero ¿qué cosa nueva habrán encontrado? Porque esto se sabe de hace 6 décadas aproximadamente. Y resulta que es alguien que como no tiene nada mejor que escribir, retoma una noticia de hace 50 años atrás Sí, y le pone arqueólogos descubren. No, los arqueólogos descubrieron esto hace 60 años. Ahora lo único que se hace es digamos, encontrar pruebas de lo que se sabía eh, para decir, bueno, sí, es así como lo pensábamos, o bueno, mira, en esta época hubo un cambio en las creencias o en lo que fueron, o en las costumbres, y se agrega algo más. Pero siempre Andrea, tengan ojo con estas directamente cosas. hubo avances en lo que es toda la tecnología para estudiar todo lo que es arqueología, historia Eso sí, antigua. sin duda, sí. Acordate que durante la pandemia, o sea, en el mundo estuvo paralizado el turismo, en Egipto se encontraron, entre comillas, una cantidad de cosas. No, ellos ya sabían que las tenían ahí, Exacto. solamente que no las podían Sacar a la luz. excavar, estudiar por diferentes circunstancias y aprovecharon ese momento para empezar a desenterrar más cosas, ¿no? Sí. Hay Así se armaron tres museos, 3 museos, en exacto. vez de uno. En National Geographic también hay un artículo muy bueno de una mastaba que se encontró en el año 2018. Eso sí es posta, se encontró en el 2018 una mastaba y está muy buena la explicación y están espectaculares las fotos. Yo voy a ver si la busco y se las paso al chat. O pasar el enlace. No, no, sí, les paso el enlace, obviamente. Esa está muy buena y realmente eso sí fue un descubrimiento de hace pocos años. Pero bueno, vamos dejando por acá porque yo vengo de otro Zoom y ya se me empiezan a cruzar los cables.
Bueno, gente, si no tienen ninguna otra pregunta ni nada, nos vemos. No, no, Sí, Viste que entró Ilia, ¿no, Andrea? sí, ya vi. Sí, decime, Gabriel. Beso para todos, nos vemos Chao. mañana. Besos para Igualmente, que todos. estén bien. Buena semana. Buena semana. Chao, que pasen chao. lindo. Gracias.